lan aite ben jendikin kontaktu batein. Elean hitza izetie da baite elebitasuna o elebiduna izetie. Eta honi buruz hainbat eta hainbat ikerketa egiten nahi die, ze badirudi elebidunegeanak garunek bestera batea funtzionatzaiula, hori izate ben. Eta, bueno, ez tala berdine, txiki-txikitatikan gehan elebidunak, zuk dakizun hizkuntza bat, eta gero beste bat ikisten jutezean. Orduan, hemen badao Donostin, gero eta ezagun hau egiten nahi dan zentro bat, eta nahiko izen komplikau edauke da BCBL, Center on Cognition, Brain and Language, eta izango litzeken euskeraz izango duke, oinain nahi zimentatzen, burmuina eta hizkuntzan alorretan puntako ikerketak egituna. Eta kasu honetan, gai honi buruz hainbat eta hainbat ikerlan egiten nahi dana eta nahiko emaitza interesantekin. Orduan, gaur justu daukau hemen, Babel, maldizion o bendizion izendatu duten hitzaldi honetan, Manuel Carreiras, eta da bea zuzendaria. Eta, bueno, pues no os voy a contar todo su currículum, pero bueno, es doctor en psicología y en este momento es el director de lo que os contaba del Basque Center on Cognition, Brain and Language en Donosti. Y como os decía, es un mundo muy interesante, todos los descubrimientos que están saliendo y bueno, es un lujo en estas jornadas o charlas que hemos organizado referentes a la exposición de Badu Bada, pues tenerle aquí con nosotros. Bueno, pues él hará su ponencia y después quien quiera participar o preguntar algo o decir algo, tendréis el micro a vuestra disposición. De verdad, gracias por venir, porque como he dicho antes en euskera, se necesita mucho mérito para salir de casa con este tiempo y cruzar esa plaza. Eskerrik asko. Sí. Eskerrik asko, arratsaldeon, ongi etorri. Euskara ikasten ari naiz, baina oraindik gutxi. Eso es. Dentro de un año igual cambiamos un poco, pero hoy va a ser en castellano. Bueno, he elegido este título porque el bilingüismo ha sido muy denostado no en los últimos años, pero hacía tiempo. Y bueno, desde la antigüedad estábamos hablando de la Torre de Babel y todos sabrán la profecía en donde pues la gente quería construir una torre para llegar a lo más alto y la maldición fue que bueno, les hizo hablar en muchas lenguas. Y bueno, pues en aquel momento era una maldición. Hubo un momento en que a los bilingües se les veía como alguien raro, pero bueno, hoy en día es al contrario. Hoy en día ser bilingüe casi es una bendición, porque bueno, pues da muchas más posibilidades para entenderse con muchísima más gente y, qué duda cabe, hoy el inglés es algo que permite abrir puertas en el mercado de trabajo. Entonces, ser bilingüe no es ninguna maldición, sino que va convirtiéndose en bendición. Y si uno mira el mapa ya nada más que de casa, de Europa, se da cuenta de que conviven multitud de lenguas. Y cuando uno va a Centro Europa, se da cuenta de que hay mucha gente que está hablando francés, inglés, alemán, en fin, que más bien se está convirtiendo en la norma que en la excepción el ser bilingüe. Y cuando uno va por ahí se da cuenta de que existen muchísima información en dos lenguas. Y eso es porque conviven comunidades con lenguas diferentes y mucha gente habla esas dos lenguas de la comunidad, como es el caso de Euskadi, en donde conviven dos lenguas, como veremos, con dos características tipológicas muy diferentes y por eso la convierte en un banco de pruebas excepcional, único en el mundo, para poder entender ciertos procesos cognitivos, porque el bilingüismo es una ventana al mundo, a ese mundo que hay dentro del cerebro.
Hoy lo que he elegido ha sido pues 4 epígrafes para poder contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo en el BCBL, a la vez que ilustramos distintos ámbitos del procesamiento del lenguaje cuando es sobre todo una persona bilingüe, un cerebro bilingüe que tiene que negociar 2 lenguas. Entonces, vamos a abrir con cómo los bebés son capaces de distinguir 2 lenguas y de negociar esas 2 lenguas desde muy corta edad. Cómo esa negociación que hace el cerebro con las 2 lenguas tiene impacto sobre la conectividad cerebral. ¿Cuáles son esas consecuencias cognitivas también del bilingüismo? Ser bilingüe supone pues, realizar una serie de operaciones mentales, a veces un poco diferentes de la persona monolingüe, y eso puede tener una serie de consecuencias sobre otros aspectos, otras áreas, otras facetas del conocimiento. Y por último, vamos a hablar sobre aprender una segunda lengua, es decir, lo que yo estoy sufriendo ahora aprendiendo euskera, o muchos de ustedes supongo que habrán sufrido aprendiendo inglés, ¿verdad? Bueno, pues ¿en qué medida ese procesamiento, cuando se adquiere esa lengua desde el inicio, cuando se adquiere cuando uno es chiquitín o cuando se adquiere cuando uno es un poco más talludito, ¿verdad? Si realizamos las mismas operaciones o incluso aunque lleguemos a dominar esa lengua, si nuestro cerebro utiliza los mismos mecanismos para llegar a la misma solución. Puede haber 2 personas que una haya aprendido desde muy pequeña, otra haya aprendido ya de mayor, que logren tener un dominio de la lengua exactamente similar o muy parecida y, sin embargo, puede ser, puede no ser, lo descubriremos a lo largo de la charla, que sus cerebros utilicen mecanismos similares o mecanismos diferentes para llegar a esa misma meta. Vamos allá, vamos a empezar con el bilingüismo, cómo los bebés son capaces de distinguir 2 lenguas. Bueno, los bebés, desde ya muy corta edad, es decir, desde un día de nacimiento, son capaces de distinguir lenguas. Desde el momento en que nacen, son capaces de distinguir la lengua materna de otras lenguas. Y dirán ustedes, ¿y cómo lo saben? Que no se le puede preguntar al bebé si es capaz de distinguir el francés del inglés. Bueno, pues se buscan métodos ingeniosos. Este es el del chupeteo no nutritivo. Aquí el bebé tiene un chupete, una tetina, y eso va conectado a un ordenador. Y los bebés somos como las ratas, es decir, que nos habituamos a un determinado tipo de estímulo. Entonces, el bebé, cuando está aburrido, deja de chupetear. Pero cuando hay algo que le llama la atención, que le excita, empieza a chupetear. Entonces, el ordenador lo que recoge es la tasa de chupeteo. Entonces, lo que hacemos es habituamos al bebé a una determinada lengua, vamos a suponer que lo habituamos al euskera, y luego le cambiamos al castellano. Y entonces miramos la tasa de chupeteo no nutritivo cuando se cambia del castellano al euskera o cuando se cambia de un hablante de euskera a otro hablante de euskera. Y entonces vemos si ese cambio produce más chupeteo o menos chupeteo. Y eso nos da una serie de indicios sobre si está considerando ese input de 2 lenguas diferentes como inputs distintos. Y así se ha sabido que es capaz de, los recién nacidos son capaces de diferenciar entre el inglés y el francés, entre el francés y el japonés y el inglés, pero no son capaces de diferenciar entre el italiano y el español o entre el inglés y el holandés. Y dirán ustedes, ¿y por qué? ¿Por qué no son capaces de diferenciar entre el italiano y el español? Bueno, pues es una buena pregunta. ¿Por qué son capaces los bebés de distinguir su lengua materna de otras, pero solamente en determinados pares? Bueno, pues porque, a diferencia de nosotros, ellos no están utilizando las mismas claves para distinguir entre esas lenguas. Utilizan claves, ellos no escuchan de la misma forma que nosotros escuchamos. Y además, muchos de esos estímulos se le presentan como habla filtrada, no con el tono que ustedes están recibiendo en estos momentos. Entonces, pueden fijarse en el repertorio de vocales y consonantes. No todas las lenguas tienen el mismo repertorio de vocales y consonantes. Todos aquellos que han aprendido inglés sabrán que es una verdadera pesadilla el espacio vocálico del inglés, porque está muy apelotonado, hay muchísimas vocales. En cambio, el castellano tiene 5 vocales, el euskera tiene 5 vocales. Bueno, pues la ratio de consonantes y vocales puede ser una de los indicios que ellos
tengan en cuenta. Otras son las restricciones fonotácticas, es decir, que cuál es la distribución de esos fonemas en la lengua. Y otra es la prosodia, el ritmo. Si uno recuerda el ritmo del inglés y el ritmo del español, son ritmos muy diferentes, ¿eh? Es decir, el inglés lo que va es con sílabas fuertes, débiles, y el castellano va con un tacatá, tacatá, tacatá. El francés acentúan siempre al final. Entonces, la prosodia de esas lenguas es muy diferente. Entonces, lo que se ha visto es que hay tres grandes familias, tres grandes grupos de lenguas, lo que se llama con acento, lo que les estaba yo contando, de cambios de acento fuerte, débil, el silábico, como es el español o como es el francés, y el japonés, que tiene unidades incluso más pequeños que las sílabas, que se llaman moras. Entonces, estas grandes familias de lenguas agrupan las lenguas y por eso no son capaces de distinguir entre el español y el italiano, porque pertenecen a la misma familia. No son capaces de distinguir entre el holandés y el inglés, porque pertenecen a la misma familia. Entonces, lo que sabemos es que los recién nacidos son capaces de discriminar dos lenguas no familiares solo si pertenecen a clases rítmicas diferentes. Y los monolingües de 4 o 5 meses son capaces de discriminar su lengua nativa de otra no familiar, incluso si pertenecen a la misma clase rítmica, pero ya tienen 4 o 5 meses. Pero no son capaces de distinguir entre dos de la misma clase rítmica, a no ser que una de ellas sea su lengua materna, ¿vale? Bien, entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa con los bebés bilingües? Porque los bebés bilingües, para ellos, ambas lenguas son familiares, pero deben detectar y aprender simultáneamente las regularidades de dos lenguas, Tienen que reconocer dos lenguas como lengua materna, con lo cual debería haber una confusión, pero a la vez tienen que discriminar, tienen que ser capaces, porque al final van a aprender dos lenguas, ¿no? Entonces, nos planteamos qué herramientas tienen esos bebés bilingües para negociar en un ambiente bilingüe esas dos lenguas y, además, a qué edad son capaces de hacerlo, si al igual que los monolingües, a los 4 o 5 meses, más tarde, más temprano. Y esa es una de las preguntas que nos hicimos en nuestro laboratorio comparando el euskera y el castellano. ¿Por qué el euskera y el castellano? Bueno, pues una razón es porque estamos aquí, pero además porque es un caso muy interesante. ¿Y muy interesante por qué? Pues porque si uno tiene en cuenta la relación de consonantes y vocales, podría decirse que pertenecen a la misma clase rítmica. Aunque existen diferencias, porque la duración vocálica es diferente en euskera y en castellano. Por tanto, bueno, ahí pueden tener los bebés un indicio. Pero otra diferencia importante es que el euskera tiene un patrón sintáctico muy diferente del castellano. En el castellano, el orden canónico de los elementos es sujeto, verbo, objeto. Se acordarán de aquellas clases de lengua, ¿no?, en donde había un sujeto, un verbo y un objeto. Bueno, pues eso nos sirve ahora para acá. En cambio, en euskera es diferente. Es el sujeto, luego viene el objeto y luego viene el verbo. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, con los nombres? Que los artículos van antes que los nombres, que los sustantivos, en castellano. Y los artículos, lo que denominamos palabras función, son mucho más frecuentes que las palabras contenido, ¿vale? Entonces decimos el árbol, la moto, el ordenador. Sin embargo, en euskera el artículo va al final, ¿vale? Con lo cual, el orden es frecuente, infrecuente, frecuente, infrecuente, mientras que en euskera es infrecuente, frecuente, infrecuente, frecuente. O sea, tienen los bebés ya algunas claves, o sea, no pueden pensar en palabras, tenemos que hablar del ritmo y tenemos que hablar de otras claves que pueden existir en esa estructura, en esa señal, para poder diferenciar entre esas lenguas. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues utilizamos en el laboratorio de bebés, esta está la madre sostiene al bebé en su regazo. Ven que tiene aquí unos cascos porque ella está escuchando otra cosa para no transmitir incluso con las manos o con el cuerpo algún tipo de señal al bebé, ¿vale? Y el bebé está embobado viendo esto, pero a la vez que ve esto, volvemos al tema de las ratas, los habituamos, ¿vale? Entonces,
esa habituación es controlado por el bebé, no por nosotros. Solo recibe la señal cuando se fija aquí. Y entonces él coge la contingencia entre fijarse allí y recibir la señal. Entonces, cuando recibe la señal desde un buen rato, entonces ya está habituado y ya se aburre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues le hacemos ahora una serie de cambios. Hacemos un cambio, y entonces, o bien aquí tiene diferentes voces, pero de la misma lengua que a la que la hemos habituado. Pues a veces empezamos con español, a veces empezamos con euskera. Y otras veces le hacemos el cambio de lengua. Y a partir de ahí establecemos la diferencia que supone mirar para él otra vez la señal cuando se cambia de lengua o cuando se cambia de hablante dentro de la misma lengua. Y lo que hemos obtenido después de haber hecho el experimento con 94 bebés es que los bebés monolingües castellanos y los euskera monolingües no discriminan de la misma forma que hacen los bebés bilingües. Definimos monolingües cuando ambos padres hablan castellano con él. Evidentemente, si están aquí, pues algún input van a tener de euskera, ¿verdad? Porque llega la tía por allí y le cuenta algo en euskera o reciben una conversación o en la calle o en la televisión, pero fundamentalmente son castellano parlantes, euskera parlantes, ambos padres le hablan en euskera, o sea, eso hay todo un cuestionario largo para cerciorarnos de que la mayor parte del input es en euskera y aquí reciben un 40-60, 50-50. Entonces, estos bebés a los 3 meses y medio de edad son capaces ya de distinguir entre el euskera y el castellano. Por tanto, los bebés bilingües, pero no los monolingües, son capaces de distinguir el euskera del castellano y, como veíamos que el ritmo no es muy distinto porque pertenecen casi a la misma familia rítmica, el euskera y el castellano, probablemente, bueno, y además, otra cosa es que no reciben la señal como ustedes ahora. Esa señal se filtra de forma que solo quede la onda suave, ¿vale? Digamos, la prosodia, pero se le quita el tono. Y entonces probablemente no es el tono lo que estén utilizando para hacer esa distinción, pero sí otras claves fonéticas como la duración de vocales que no hemos tocado para nada en la señal. Seguimos trabajando sobre esto, es un resultado interesante. Todavía lo que no sabemos, y seguimos empeñados en entenderlo, es cuáles son los indicios, las claves que utilizan esos bebés bilingües para diferenciar esas dos lenguas. Hay experimentos en curso, pero ahora yo creo que con este tenemos ya una idea de qué es lo que sucede con los bebés bilingües y con los bebés monolingües. Hasta ahora apenas existen laboratorios en el mundo que estén estableciendo esa discriminación de dos lenguas con bebés bilingües. Si los bebés desde tan temprana edad son capaces de negociar esas dos lenguas, la siguiente pregunta es, ¿tiene eso algunas consecuencias cerebrales? Es decir, ¿nuestro cerebro va a tratar de la misma forma las conexiones? ¿Van a establecerse conexiones similares o diferentes cuando yo aprendo una lengua o cuando yo aprendo dos lenguas? Esa es otra de las preguntas que nos hicimos, ¿no? ¿Hay diferencias cerebrales entre bilingües y monolingües? Bueno, pues para eso utilizamos una técnica que se llama tractografía de difusión y una serie de procedimientos estadísticos complejos de teorías de redes y de grafos que tiene que ver con el mundo matemático. Entonces, ¿qué hacemos? Pues personas como ustedes, incluso a lo mejor alguno ha pasado por allí, los ponemos en la resonancia, y entonces entran en la resonancia y, bueno, hacen distintos tipos de pruebas. Esta simplemente se les pide que se estén quietos. Y mientras están quietos, si alguno ha estado por allí, esta es la prueba en donde uno recibía un masaje. La camilla empieza a moverse y uno se queda allí tranquilamente 10 minutos a ver qué es lo que pasa. No pasa nada. La camilla no se cae, la persona no se cae, pero nosotros estamos obteniendo información muy valiosa. Esto es el resultado de un experimento en donde han comparado bilingües y monolingües
bilingües italiano e inglés y monolingües inglés. Entonces, aquí esta resonancia es como la resonancia que hay en el hospital, en cualquier sitio. Bueno, es un poco más potente, ¿verdad? Estos son 3 teslas para poder ver las cosas mejor. Pero como cuando se van a hacer una resonancia de rodilla, pues en lugar de hacérsela de rodilla o de cadera o lo que sea, esta la hacemos de cabeza, ¿vale? Con esas resonancias estructurales con lo que jugaron estas personas, compararon la densidad de materia gris, o sea, en la corteza cerebral tenemos materia blanca y materia gris. Para entendernos, la materia gris, digamos que es, vamos a llamarle las neuronas, el centro de computación, y la materia blanca son los axones, las autopistas por donde va a rodar esa información, entre distintas zonas de materia gris. Lo que ellos hicieron es comparar la materia gris, y lo que encontraron es que aquí, en parietal superior, esto es el cerebro visto de lado, haciendo un corte así arriba, se llama un corte sagital. Esto es un corte coronal, como si me cortaran así, ¿vale? Y esto es como si lo cortaran así, de esta forma, ¿vale? Bien, entonces aquí lo estamos viendo desde arriba, aquí lo estamos viendo desde atrás, cortado, y aquí lo estamos viendo de un lado. Bien, pues lo que encontraron es que había una diferencia en la densidad de materia gris entre los bilingües, que tenían más materia gris en esa zona, con respecto a los monolingües. Lo que nosotros nos preguntamos es por la materia blanca. Es decir, fíjense, esto es un axón. Axón es, digamos, una parte de la neurona que se conecta, que envía impulsos nerviosos a otra neurona, en donde las dendritas cogen esos impulsos nerviosos. Bueno, pues aquí tenemos una serie de moléculas de agua dentro del axón, ¿vale? Y entonces aquí vemos que esas moléculas se mueven en una dirección. Si yo ahora cojo el agua y la desparramo acá, se me va para todos los lados. Pero si aquí hubiese un canal y yo tirase el agua, se iría solo en esas direcciones, ¿vale? O sea, el agua no saltaría. Saltaría un poquito, pero se iría en esas direcciones. Bueno, pues la técnica esta lo que nos permite es ver cómo se difuminan, cómo se conducen esas moléculas de agua, ¿vale? Y entonces, al saber cómo se conducen esas moléculas de agua, podemos ver cuáles son los tractos, cuáles son las autopistas entre esas zonas de materia gris, ¿vale? Y entonces, lo que nos preguntamos nosotros es, ¿hay modificaciones en las conexiones de las redes cerebrales entre esas zonas de materia gris en donde otros investigadores han visto que existen diferencias en la densidad de esas regiones entre bilingües y monolingües? Nosotros no vamos a ver esas diferencias de densidad. Lo que vamos a ver es si las autopistas que conectan esas zonas u otras son diferentes en el caso de los bilingües y los monolingües. Y si son diferentes, con la teoría de redes, esa teoría matemática y la teoría de grafos, nos vamos a intentar entender cómo está negociando esa red la información. Es decir, ¿el manejo de información entre esas redes difiere también entre bilingües y monolingües? Esas son las preguntas que nos hicimos. Y, bueno, pues aquí está un ejemplo de cómo nosotros caracterizamos esas autopistas, y una vez que vemos esas autopistas, por medio de modelos matemáticos, hacemos matrices de conexión entre distintas zonas. Y lo que nos hemos encontrado es que hay unas redes que están más compactas, en donde la información parece que fluye de forma más compacta entre esas diferentes regiones que aquí les señalo. Aquí tenemos una región que se ve aquí, esto se llama el superior frontal gyrus, el giro frontal superior, que es una zona que tiene que ver con muchos mecanismos de control ejecutivo. Y esto, guárdenlo en la memoria, que lo vamos a recuperar más tarde, ¿vale? Y todas estas zonas se sabe por otra serie de estudios que están muy relacionadas, muy implicadas en todo el procesamiento lingüístico. Se sabe que el giro angular
tiene mucho que ver con el procesamiento lingüístico, el giro supramarginal y el giro frontal inferior, que es lo que se denomina comúnmente como área de Broca y que ustedes reconocerán. Bien, pues lo que hemos conseguido nosotros es aislar esa red que parece ser que está más compacta, que fluye información más rápido en el caso de los bilingües que en el caso de los monolingües. El procesamiento y la transmisión de información lingüística en bilingües y en monolingües, por tanto, podría ser diferente o ligeramente diferente, porque esas regiones que tienen que ver con la red del lenguaje y con esa red de ejecutivo central, solo una de las regiones, bueno, pues es diferente en el caso de los bilingües que en el caso de los monolingües. Y además, esa red está mucho más compacta. Y hay también mejores procesos de control para la selección de las lenguas y evitar la interferencia entre las lenguas. Eso lo veremos ahora. Quiere decir que cuando uno tiene dos lenguas, al final tiene que hablar en una. Entonces, si uno habla en la lengua más débil, tiene que suprimir la otra, tiene que estar controlando siempre. Es decir, si uno ve un perro, y ahora lo veremos, y quiere decir perro, pues si la L1, la lengua primaria, es el euskera, tendrá que suprimirla, para no decir chakur, ¿verdad? Entonces, tiene que estar haciendo cosas diferentes que los monolingües. Los monolingües no tienen ese problema porque no tienen dos posibles etiquetas para llamar a un determinado objeto, ¿vale? Entonces, vemos que este resultado concuerda con otra serie de investigaciones en donde, pues bueno, los procesos de control y de ejecutivo central, y por eso estaba el giro frontal superior, que es una zona que está arraigada, que está involucrada en las tareas de ejecutivo central, también está involucrada en esa red que está más compacta en el caso de los bilingües que en el caso de los monolingües. Bien, vamos allá con la tercera posibilidad que tiene que ver con lo que hemos visto ahora, que son las consecuencias cognitivas del bilingüismo. Decíamos que al inicio de los tiempos ser bilingüe era una maldición, con la Torre de Babel, hubo después en los años 60, en donde se desaconsejó el bilingüismo, en los años 50, pues porque se creía que aprender dos lenguas iba en detrimento de una buena educación. Hoy en día sabemos que ser bilingüe, aunque existe una cierta controversia, y eso lo veremos un poquito más adelante, ser bilingüe no es malo. Ser bilingüe es diferente, tampoco es mejor, pero tiene una serie de consecuencias, ¿vale? Y fundamentalmente les voy a resumir las consecuencias y ahora las vamos a ver. Una consecuencia es que si tú tienes dos almacenes o tienes un almacén en donde están mezcladas todas las palabras, pues bueno, pues vas a tener un poquito más de dificultad que una persona monolingüe que tiene solo un almacén. Entonces estamos hablando que a la hora de recuperar la información, los bilingües somos un poco más lentos que los monolingües. Estamos hablando de 30 milisegundos, o sea, que nadie se asuste en experimentos de laboratorio. Sin embargo, las consecuencias cognitivas de tener que andar siempre cambiando, que con este hablo euskera, con aquel hablo castellano, con este hablo inglés, entonces estamos cambiando siempre de idioma, pues estamos ejercitando una serie de funciones cognitivas, como es el ejecutivo central, las capacidades atencionales. Es igual que si uno está todo el día pegándole a la pelota de tenis, pues se le va a desarrollar este músculo, ¿verdad? Entonces, si se desarrollan esos músculos, ¿por qué no se van a desarrollar los músculos del cerebro, por llamarlo de alguna forma? ¿Vale? Entonces, esas son las consecuencias cognitivas que parece ser que tiene el bilingüismo. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una persona que habla 5 idiomas, que habla español y euskera, es bilingüe desde nacimiento, con lo cual esas lenguas están muy representadas, pero luego ha aprendido francés, ha aprendido inglés y ha aprendido italiano. El italiano fue la última que aprendió y además tiene una conexión bastante más débil. Pero ahora está en una situación en donde tiene que hablar italiano. Entonces, tiene que decir il cane. Bueno, pues tiene que suprimir perro, tiene que estar suprimiendo chakur, tiene que estar suprimiendo las otras lenguas para poder hablar en italiano. Es decir, la gente que ha aprendido 3 o 4 lenguas, pues se da cuenta de que a veces una le interfiere bastante con la otra.
cuando está hablando en una de las débiles, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, bueno, tienen que tener algunos mecanismos adicionales o ejercitar esos mecanismos. Para poder seleccionar esas palabras, tienen que inhibir las lenguas o no inhibirlas, dejarlas ahí, pero seleccionar la otra, enfatizar la otra, ¿vale? Y esto se ha visto con algunas tareas que les voy a mostrar aquí, y una es, por ejemplo, si aparece en azul lo que voy a decirles, por favor, me lo cuentan en euskera. Y si es en rojo, me la nombran en castellano, ¿vale? Vamos a suponer que aquí la audiencia habla euskera como su L1, que es su lengua más materna, y han aprendido castellano posteriormente. ¿Estamos preparados? Si es azul, en euskera. Si es rojo, en castellano, ¿vale? Bueno, no hace falta que les diga que estos vienen de la misma lengua y aquí vienen de la misma lengua. Aquí han tardado mucho menos que en donde han cambiado de lengua, aquí han vuelto a cambiar de lengua y aquí han vuelto a cambiar de lengua, ¿vale? Entonces, lo que estamos teniendo es lo que se denomina un coste del non-switch al switch, es decir, de no cambio a cambio. Pero hay una cosa muy interesante, y es que fíjense que cambiar a la L1, cambiar a la lengua fuerte, cuesta más. Es decir, que aquí estamos hablando de los milisegundos. Estos son los milisegundos que tardamos de promedio en nombrar un ítem, un número, cuando venimos de la misma lengua y aquí cuando cambiamos de lengua, ¿vale? Pero fíjense que este coste no es tan grande como este coste, ¿vale? Y la línea negra es la L1, es la lengua más fuerte. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues eso quiere decir que uno tiene que estar suprimiendo un montón la lengua que es más fuerte para poder estar nombrando en la otra. Y entonces le tarda a uno más en recuperar porque la ha inhibido mucho, ¿vale? Ha tenido que inhibirla un montón y entonces tarda uno más. Es un resultado contraintuitivo. Uno pensaría de la otra forma, ¿vale? Bueno, pues esto no solo ha aparecido ahí, podemos repetir el experimento, se ha repetido en lugar de con números, con objetos. Por ejemplo, este experimento lo han hecho en catalán-español y vuelve a obtenerse exactamente lo mismo. Cuando pasamos de no cambio a cambio, cuando la L1, es decir, la lengua fuerte es el español, la L2 es el catalán, se tarda mucho más, es decir, es mucho más fuerte el efecto del cambio en la lengua más fuerte que en la lengua más débil. Es decir, que lo que estamos es ejercitando un montón esos mecanismos de control. Vale, y entonces la pregunta que nos hacemos, o que podemos hacernos, es, debido al entrenamiento continuo de esos mecanismos de cambio de lengua, porque ¿quién no? Es decir, gente bilingüe, uno ha asociado hablar una lengua con una persona. Cuando uno está en una reunión, ¿verdad?, es muy fácil cambiar de un sitio a otro, hacer un switch. Pues ¿por qué? Pues porque uno está acostumbrado, y bueno, yo con mis hermanas hablo gallego y no, cuando hay alguien en castellano, pues cuesta. Entonces yo entiendo muy bien que uno si está, es decir, si habla euskera con su hermano o con su padre, pues a veces le cuesta un poquito hacer esos cambios, ¿verdad? Porque tenemos asociadas esas caras con esas lenguas. Entonces estamos haciendo switching siempre, continuamente, con gente. Entonces, si hacemos eso, las personas bilingües, es decir, piensen en Nadal. ¿Por qué Nadal tiene esos? Bueno, hará muchas pesas y demás, pero también le da mucho a la raqueta. Entonces, si una persona bilingüe está haciendo esos cambios, pues está ejercitando su control ejecutivo, su atención. Por tanto, si medimos los efectos en otras tareas que no tienen nada que ver con la lengua, ¿vamos a encontrar o no vamos a encontrar que los bilingües son mejores que los monolingües en esos mecanismos de control atencional? Entonces, ¿son mejores también en la inhibición de información relevante y en otros
mecanismos atencionales generales? Bueno, pues vamos a hacer otro experimento fácil, ¿eh? Entonces, el experimento consiste en nombrar el color, ¿vale? Vamos a ignorar lo que dice dentro, pero nombramos el color. Cada uno que lo nombre en la lengua que quiera, ¿vale? No me vale el experimento, tiene que ser en castellano este, ¿eh? Este lo vamos a hacer en castellano. Entonces, ¿eso qué sería? Vale, vamos allá, ¿eh? Pero rápido. ¿Ah? Esto consiste en lo que se denomina el efecto Stroop. El efecto Stroop es que uno, cuando es experto en lectura, no puede dejar de leer, lee, ¿vale? Y podemos tomar ventaja de este efecto para ver qué pasa con los bilingües y los monolingües. Bueno, pues alguien se nos ha adelantado y lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que los monolingües son los de las barras rojas y los bilingües son los de las barras azules? Ven que existe un coste, a todo el mundo le cuesta, sea monolingüe o bilingüe, le cuesta inhibir la respuesta automática de la palabra que está dentro, ¿vale? Y nombrar simplemente el color. Pero ese coste es mayor para los monolingües que para los bilingües. Y la facilitación, aquí tenemos las condiciones, es decir, el congruente es cuando rojo está escrito, es decir, contiene la palabra rojo. El incongruente es cuando la palabra rojo está escrita en verde, porque tenemos que decir verde. Y esto sería una condición de control en donde no existe ninguna palabra. Entonces, fíjense que aquí la inhibición, es decir, que el coste es mayor para los bilingües que para los monolingües, y aquí la facilitación es mayor para los bilingües, que para los monolingües. Bueno, aquí lo tienen, mayor efecto de facilitación y el menor efecto de coste para los bilingües que para los monolingües. Bien, hay otra serie de tareas en donde tareas de control atencional, una es la tarea de Simon, en donde uno tiene que responder con una mano o con otra, pero le pueden cambiar los estímulos y entonces tiene que responder a aquel que está allí, pero con esta mano. Es decir, otra serie de efectos atencionales y de control ejecutivo en los que, sobre todo el bilingüismo, se ven diferencias cuando estamos hablando de personas más bien mayores. Las diferencias pueden ser pequeñas o a veces son pequeñas en el caso de las personas, los adultos jóvenes, pero los adultos mayores muestran diferencias importantes. Entonces, una de las cosas, una de las líneas que estamos llevando a cabo nosotros en el BCBL ahora es explorar precisamente qué pasa con las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque en esta área de trabajo existe aproximadamente 10 años de investigación en donde se han obtenido evidencia empírica, a favor de que los bilingües sí realmente han desarrollado un control atencional, un control ejecutivo mejor, más rápido, más eficiente que los monolingües. Pero empieza a haber voces discrepantes porque empieza a haber resultados que no llegan a replicar esos efectos. Y en ciencia no hay ninguna verdad segura porque, bueno, hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Y a veces, pues porque hay unas variables que no se habían considerado antes y ahora afloran, vemos que esos efectos no son tan robustos como parecen ser. Bien, están en entredicho, pero sobre todo están en entredicho en bilingües jóvenes. La investigación es muy escasa en mayores y en mayores parece que no hay resultados todavía en contra. Por eso nosotros nos hemos dedicado y le hemos hecho una llamada a la ciudadanía para que acudan allí para realizar experimentos con personas mayores, porque estamos empeñados en entender si realmente existe o no esa ventaja del bilingüismo. Y si existe o no esa ventaja de bilingüismo, en donde debe ocurrir, si no ocurre en los jóvenes, debe ser en los más jóvenes de todo y en los mayores. Bien, y vamos a pasar ya a la última parte, que es la parte del aprendizaje. Todo el mundo habrá experimentado
bien en sí mismo o bien en sus nietos o en sus hijos, que para un niño es sumamente fácil aprender una lengua. Simplemente tiene que estar en la comunidad y ya está, ¿verdad? Cuando uno se pone a aprender una lengua digamos, un poco más mayor, las cosas cambian y a uno le toca sufrir, ¿verdad? Entonces, bueno, sufrir hasta cierto punto, quiere decir que lo hace con gusto y si no, pues deja de estudiar. Pero lo que a mí me interesa es qué pasa en el cerebro cuando se aprende una lengua desde pequeño o cuando se aprende una lengua ya de mayor. Y aun cuando los resultados del dominio de esa lengua sean similares, si los cerebros negocian de la misma forma cuando han sido expuestos a ambas lenguas desde pequeños o cuando se exponen a una segunda lengua de mayores. Esto es un debate bastante antiguo que ha recobrado fuerza últimamente y es, bueno, ¿importa la edad de adquisición o no? ¿O yo aprendo un idioma de pequeñín o ya no lo voy a aprender en la vida? El dominio de la lengua, es decir, si yo machaco y machaco y machaco, ¿voy a llegar a unos niveles de dominio de esa lengua de la misma forma que una persona que la ha aprendido de chiquitín? Y luego, si las lenguas que estoy aprendiendo, si la segunda lengua que estoy aprendiendo es similar a la primera lengua, ¿eso me beneficia o no me beneficia? ¿Es más fácil aprender euskera que chino? ¿Para un castellano parlante? ¿O es más fácil aprender portugués para un castellano parlante que euskera? Bueno, pues todas esas giran en torno a algo que habrán oído también, que es, ¿existe o no un periodo crítico? Mucha gente habrá oído hablar del famoso periodo crítico. O lo aprendes antes de los 6 años o vas baldao. Otros dicen, no, antes de los 7, otros, no, antes de los 12. Entonces, bueno, esto es un mito y vamos a ver por qué es un mito. En fin, entonces vamos a plantearnos una serie de preguntas y las preguntas son, ¿pueden los aprendices tardíos de una segunda lengua procesar la lengua de la misma forma que los nativos? Este es el tema de la edad de adquisición, ¿vale? ¿Puede el haberse expuesto a esa lengua, el tener un buen dominio de la lengua, compensar esas diferencias de procesamiento o no se pueden compensar esas diferencias de procesamiento nunca? Y la última pregunta es si influyen o no las similitudes o las diferencias entre las lenguas para poder aprender esa segunda lengua. Y entonces aquí ya nos plantamos en algo importante. ¿Existe un periodo crítico o no? Y la pregunta es, nadie lo sabe. ¿Por qué? Pues porque la lengua no es un todo, la lengua son muchas cosas. La lengua implica aprender vocabulario, pero la lengua implica un acento, una prosodia, una morfología, una semántica. Es decir, implica muchas cosas. Aprendernos una retahíla de palabras, eso no es complicado. Y eso podemos hacerlo cuando tenemos 3, 5, 90 años, sin ningún problema. Con un poquito de esfuerzo conseguimos aprender el vocabulario. Pero claro, todos ustedes habrán oído el acento extranjero. Ah, no, es que es extranjero. ¿Y por qué sabes que es extranjero? Porque suena distinto. Entonces, bueno, a veces es muy difícil sacarse ese acento extranjero, dependiendo de la lengua que se hable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay cosas que probablemente sí o se aprenden de pequeñitos o no llegamos a hacerlo exactamente igual que un nativo. Entonces, nosotros nos hemos concentrado en estos 2 experimentos que les voy a contar ahora, y ya no les aburro más, en la sintaxis, en la morfosintaxis, ¿vale? La sintaxis es la ligazón formal, ahora veremos, entre palabras. Entonces, las preguntas las rehacemos de nuevo, entonces decimos, ¿utilizamos los mismos mecanismos neuronales en el procesamiento sintáctico de la L1 y de la L2? ¿Somos capaces, si somos aprendices tardíos de la lengua, de aprender y dominar esas oraciones con sintaxis muy distinta, si las 2 lenguas son muy distintas? Y para llegar a ese mismo resultado conductual, ¿están implicados los mismos o diferentes mecanismos? Veamos un ejemplo, para no aburrirles con el euskera, después tenemos una de euskera. Este va de inglés-español, ¿vale? Entonces, fíjense la misma frase en español, nos quedamos con los pequeños candelabros blancos y las cómodas sillas rojas. Bueno, esto no lo decimos todos los días en el bar, ¿vale?
pero es una frase perfectamente legal del castellano, en donde fijaos que estamos marcando todas y cada una de las palabras en género y en número. Y fijémonos en inglés. We will keep the... Bueno, dice exactamente lo mismo, pero... We will keep the little white candlesticks and the comfortable red chairs. Aquí estamos marcando chairs, que es el plural, y candlesticks. Pero no marcamos nada más. Entonces, la diferencia de marcar género y número en castellano y aquí no marcar para nada género, porque dicen estos, los ingleses dirán, pero bueno, qué cosa más rara que el candelabro sea masculino, ¿verdad? Y la silla sea femenino, que tienen nada que ver, ¿no? Bueno, es una convención. ¿Por qué? Pues que el inglés necesitamos conservar el orden de las palabras y como les cambies de orden una palabra, la ha jorobado, Y sin embargo, en castellano nosotros podemos cambiar las palabras. ¿Por qué? Pues porque tenemos el género. Y entonces traceamos fácilmente la concordancia de unas con otras. Bueno, pues lo que hicimos es, aquí utilizamos otra técnica, registramos la actividad eléctrica, esto lo hacemos hasta con bebés, en donde aquí tenemos un ordenador, ¿verdad?, que manda, bueno, una estimulación visual o auditiva, es decir, le presentamos palabras o lo que sea, y aquí esto está unido a una serie de electrodos que van a unos amplificadores y que convierten la señal. Entonces, vamos viendo la señal, que esto es lo mismo que el electroencefalograma, pero lo que hacemos es promediarla a través de muchos ensayos y, a su vez, el ordenador manda a los amplificadores una señal cada vez que se presenta algo. Y entonces, lo que nosotros hacemos al final es tener esa señal que aparece cuando nosotros presentamos una palabra o presentamos una oración o lo que sea. De forma que sabemos si las ondas cambian cuando nosotros presentamos una condición experimental u otra condición experimental, ¿vale? Entonces, lo que hacemos acá es presentamos algo tan sencillo como el lago estaba junto a la montaña. Esto sí lo podemos decir en el bar, ¿verdad? Muy sencillo. La lago estaba junto a la montaña. Aquí hemos roto la concordancia entre el artículo y el nombre, en género, nada más. Y después tenemos los lagos estaba junto a la montaña. Hemos roto la concordancia de número. Qué curioso. En inglés, ellos tienen concordancia de número, pero no tienen concordancia de género, ¿vale? Tenemos otras frases en donde sujeto participio también, y tenemos arroyo helado, arroyo helada, arroyo helados. Cogimos a una serie de personas que llevaban viviendo en España durante 20 años, que, bueno, pues eran capaces de entablar una conversación como todos nosotros, los errores apenas, de vez en cuando nosotros también hacemos algún error de concordancia, pero muy pocos. Bueno, pues ellos tampoco hacían muchos errores de concordancia y decíamos, su cerebro va a responder de la misma forma porque nosotros sabemos que el cerebro de un monolingüe, cuando se encuentra con arroyo helada, ¡pum!, pega un disparo en una determinada onda que se llama la LAN, vamos a llamarla LAN, ¿vale?, en donde es una onda que se produce a los 400 milisegundos después de haber disparado esa falta de concordancia sintáctica, y luego una señal positiva, una P600, ¿vale? Sabemos que esos dos tipos de ondas ocurren en los sujetos, en los participantes monolingües. La pregunta que nos hacíamos aquí es, ¿qué pasa con esas personas que han aprendido el español de forma muy tardía, pero que son capaces y dominan el español muy bien? ¿Sus cerebros van a responder de la misma forma que los monolingües? Y la siguiente pregunta es, como la concordancia de número también existe en su propia lengua, ¿va a ser diferente la señal en su caso cuando hagan la violación de la concordancia de número que la violación de la concordancia de género? Porque sabemos que en los cerebros de los nativos es igual.
dan la misma señal. Esas eran las preguntas, ¿vale? Bien, pues lo que nos encontramos es, ves, esta señal que ocurre a los 400 milisegundos, la LAN, es para género y para número muy similar. Pero en el caso de los aprendices tardíos, esa señal apenas existe, desaparece, ¿vale? Bueno, esto era con personas que habían aprendido la lengua bastante tardíamente, después de los 20 años. Bueno, esto es lo que les digo, los aprendices tardíos no procesan la concordancia de la misma forma que los hablantes nativos y pueden dominar esa lengua de la misma forma, pero su cerebro utiliza mecanismos diferentes, ¿vale? Vamos a hacer otro experimento volviendo a la resonancia y haciéndolo con bilingües euskera-castellano, ¿vale? Aquí estamos también con la sintaxis y entonces, para los que sepan euskera, aquí tienen la oración correcta, ¿vale? Nos vamos a fijar aquí. Entonces, es el hombre en el correo, ¿no? Ha recibido hoy por la mañana las entradas. Entonces, ahora aquí podemos violar la concordancia entre el auxiliar, que aquí nos está marcando que es en plural, y, aquí nos está marcando que es en plural y lo ponemos en singular. Y aquí estamos violando otra regla que es la ergatividad. Si aquí tenemos ya un sujeto, aquí no podemos tener otro sujeto, ¿vale? Y luego aquí hacemos ya una violación de tipo semántica, que no tiene sentido. Cuando llegamos aquí, lo que no vas a recibir son los ojos, ¿vale? O sea, aquí le has roto los esquemas completamente al que está participando allí en la resonancia. Entonces, volvemos a entrar en la resonancia, pero esta vez utilizamos la resonancia de forma distinta. Por aquí hay un tubo, entonces aquí se le pone un espejo y están viendo esas oraciones, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a medir es la diferencia de flujo sanguíneo, que eso lo mide la resonancia, en la cabeza, cuando le presentamos un determinado tipo de frase o cuando le presentamos otro determinado tipo de frase. Y lo que vamos es a analizar esas diferencias. Es decir, esto sería como la condición correcta y aquí tendríamos una condición incorrecta, que podría ser de caso, de ergatividad, etc. Lo que aquí les voy a presentar ya son las diferencias. Aquí tenemos a los nativos. Los nativos son definidos como aquellas personas que desde el nacimiento están expuestas a las dos lenguas. Y aquí, fijaos, estos son las personas que entran en el colegio sabiendo solamente castellano y que aprenden en el colegio a los 3-4 años, empiezan a estar expuestos al euskera. El dominio de la lengua es similar, los aciertos, los errores son similares. Pero fijaos cómo hay una diferencia grande a simple vista entre estos cerebros y estos cerebros. Evidentemente, esto está promediado a través de muchos cerebros, ¿vale? Entonces, tenemos una red que es similar, o sea, la red que está aquí también está aquí, pero además, cuando hacemos la sustracción, hay zonas que se activan más en el caso de los no nativos que en el caso de los nativos. Esto, por ejemplo, con la violación de la ergatividad, con Sarrerek. Con el número ocurre otro tanto lo mismo y vemos que hay diferencias en otras regiones. Cuando se restan unos de otros, hay una red que es común, se solapa, pero además hay zonas que no estaban presentes aquí y que sí están presentes aquí. Esto es cuando violamos la concordancia entre ditú, es decir, entre el auxiliar y el objeto a continuación. Y esto es lo que ocurre cuando hacemos la violación semántica. No hay zonas que estén más activados en los no nativos que en los nativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir muchas cosas. Primero, lo que antes les comentaba, que el lenguaje no es un todo, que hay distintos niveles, que hay niveles que somos capaces de aprender, pero hay otros niveles que o bien nos exponemos a ellos, o bien nuestro cerebro no va a hacerlo de la misma forma que lo hace un cerebro nativo. Es importante, y ya acabo, no coger la moraleja equivocada.
como mi cerebro no va a funcionar como el del nativo, pues ¿para qué voy a estudiar yo el otro idioma? No. Eso no es el mensaje. El mensaje es, puedes llegar a dominar el idioma si trabajas fuerte, si trabajas duro, pero tu cerebro va a hacerlo de forma distinta, nada más. Va a utilizar otros mecanismos, ¿vale? O sea, sigue estudiando, porque llegarás, pero lo harás de forma diferente. Bueno, no les paso ya a dar las conclusiones para que no nos aburramos. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de la charla? Bueno, pues que los bebés en entornos bilingües sintonizan desde muy temprano su sistema para negociar con esas dos lenguas. Los circuitos de los bilingües se estructuran de forma diferente a los monolingües porque, bueno, hay cosas comunes, evidentemente, pero hay algunas diferencias porque estamos negociando otras cosas distintas, ¿verdad? En cuanto a los mecanismos de control cognitivo, no cabe duda que sí los entrenan o los entrenamos más. Pero en estos momentos no podemos aventurar, porque existe una cierta controversia, sobre si ese entrenamiento provoca cambios que son fácilmente medibles y si esos cambios ocurren a lo largo de la vida, o si esas diferencias son muy pequeñas en el caso de los adultos jóvenes, pero en el caso de los bebés, que también estamos trabajando sobre ello, o en el caso de las personas mayores, sí hay diferencias. Hay una hipótesis que es bonita, otra cosa es que sea cierta, y que por eso queremos comprobar, y es que hay cierta gente, ciertos investigadores que indican que existe alguna evidencia que el bilingüismo ayuda a proteger contra la neurodegeneración, que ayuda a proteger, a retrasar, digamos, ciertas enfermedades. Si eso es cierto, estaría muy bien, pero no existen datos concluyentes. Es algo que tenemos que obtener evidencia empírica sobre ello y en ello estamos empeñados en el BCBL. Por eso yo creo que eso hay que dejarlo como una controversia en estos momentos. Y finalmente, los aprendices de una L2 pueden adquirir niveles similares de dominio de su lengua, aunque su cerebro utilice mecanismos diferentes para llegar a la misma meta. Redes similares, hemos visto que no es que utilicen redes completamente distintas, utilizan en el último experimento que hemos visto redes similares, requieren más esfuerzo, por eso hay más activación, y además necesitan reclutar otra serie de áreas para poder llegar a al mismo dominio, y las estrategias de la L1 tenemos alguna evidencia, como en el caso del género y del número, que parecen influir en el procesamiento de la L2. Por tanto, la conclusión es que el dominio de la lengua es un factor importante, pero la edad de adquisición parece crucial no para dominar la lengua, sino para obtener, incluso aunque se obtenga el mismo resultado, que el cerebro lo haga de una forma, digamos, más eficiente, de una forma diferente a la persona que adquiere esa lengua más tardíamente. Me he permitido esta licencia porque creo que es importante que los políticos, que aquellas personas que tienen la posibilidad de cambiar las cosas, sean sensibles a la ciencia. Es decir, que yo creo que es importante que las políticas educativas, que el quehacer en la escuela, se base en hechos empíricos contrastados sobre qué ocurre en el proceso de aprendizaje. Tenemos muchos datos, sabemos muchas más cosas que hace unos años sobre cómo se produce el proceso de aprendizaje. Y sin embargo, muchas veces los que tienen la potestad de cambiar, de hacer políticas, a veces se basan en intuiciones, no en lo que ocurre en los cerebros de la gente, en cómo pueden asimilar la información, en cómo pueden asimilar lenguas. Entonces yo creo que es importante que se preste atención a la ciencia, que empecemos a creer de veras en la ciencia como se cree en los países anglosajones. Es importante también evitar los vendedores de humo, y en este sentido va el segundo mensaje. Existe todavía, a pesar de que conocemos mucho sobre los mecanismos de aprendizaje y de aprendizaje de lenguas y de otra serie de facultades, pero todavía existe una distancia importante entre la neurociencia cognitiva y la educación. Pero repito, hay información muy valiosa para que exista esa transferencia. Y un ejemplo, claro, por ejemplo, es el de la dislexia. Es decir, hace unos años se pensaba
que esos niños eran tontos. Hoy en día sabemos que no. Hoy sabemos que es un problema neurológico y con una atención temprana adecuada son capaces de rendir sin ningún tipo de problema. Tienen un problema que es que, bueno, les cuesta hacer esa correspondencia entre grafemas y fonemas. Si les ayudamos, si les hacemos la vida más fácil, son capaces de llegar a cualquier sitio. Grandes figuras de la humanidad eran disléxicos y pudieron hacerlo. Y eso lo sabemos gracias a la investigación que se ha hecho en el laboratorio sobre cómo se aprende a leer y cómo nuestro cerebro responde ante la lectura. Por eso es importante dar este mensaje. Es importante que la ciudadanía crea en la ciencia y es importante que los políticos crean en la ciencia y que sepan que desde la ciencia se pueden dar recomendaciones interesantes. Los científicos somos personas muy cautas, que no queremos dar recomendaciones que no estén basadas en los datos empíricos. Por eso es importante no toparse con vendedores de humo que digan que la dislexia es un don que ha aparecido por ahí, que hay gente que lo dice, sino que es un problema, pero que es un problema soluble. Entonces, solucionable, perdón. Entonces, soluble no, solubles son otras cosas. Entonces, simplemente eso, muchas gracias por su atención. Todo este trabajo requiere muchísimo esfuerzo de muchísima gente durante muchas horas y la colaboración del público. Y asimismo requiere pues mucho dinero. Aquí ha invertido mucho dinero, que ha invertido el gobierno vasco, que ha invertido Iker Basque, que ha invertido el gobierno de España, ahora ya no, pero hasta hace poco sí, que ha invertido Europa, el European Research Council, la Cucha, en fin, hay mucho dinero invertido que, bueno, pues ha dado sus frutos. Y aquí estamos para lo que quieran, lo que podamos ayudar. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, pueden entrar en la web y visitarnos cuando quieran. Muchas gracias por su atención. Bueno, cuando quieran preguntar, que pregunten. Pues, Manuel, gracias. Bueno, a mí me ha parecido súper interesante y también lo bien que lo has explicado, que creo que hemos entendido todo, casi todo. Me imagino que hay alguna pregunta, algún comentario. Yo le quería preguntar a don Manuel que hay un pequeño comando que no le hemos entendido muy bien cuando se ha referido a lo de la P600. ¿Me oye, don Manuel? Sí, le oigo. Es que me he perdido un poquito porque me ha dado la sensación de que usted ha nombrado el vocablo P600. Claro. Se ha perdido porque no lo he explicado bien. Por eso se ha perdido, porque me faltaba una transparencia ahí. Que estas cosas de hacer a última hora siempre pasa lo que pasa. Vamos a ver, lo que hacemos acá es que aquí le presentamos la frase, ¿verdad? Entonces, todo esto lo que provoca es una serie de cambios en estos electrodos. Esos electrodos van por un amplificador y aquí tenemos unas ondas como, bueno, pues el electroencefalograma que tienen los neurólogos, ¿vale? Es lo mismo. Nosotros tenemos más canales aquí, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es que promediamos a través de muchísimos estímulos y eso nos da una onda suavizada, ¿vale? Una onda muy suave que no he metido aquí en esta, pero que lo tengo en otra charla, ¿verdad? Entonces, hay una onda suave. ¿Dónde puedo tener yo eso? Pues probablemente aquí. Vamos a ver si está aquí. Entonces, Muy interesante. a ver. Es que le he oído P600 y he dicho, no he explicado casos. A ver si aquí aparece a continuación. Aquí está. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Vale, entonces estas ondas, aunque no está aquí la misma, ¿vale?
Estos son las ondas, el tipo de ondas que nosotros con esos experimentos llegamos a obtener, ¿vale? Aquí está el momento en que se presenta la frase y estos son momentos temporales, 100 milisegundos, 200, 300, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos tres diferentes colores de diferentes ondas, ¿vale? Son distintas condiciones experimentales. Vamos a suponer que nosotros, que aquí se ve mejor, a los 400 milisegundos, tuviésemos aquí la condición de control, que era la condición el faro, o no sé qué, la mesa, ¿no? Que era concordancia, y luego las otras dos en donde había una violación de la concordancia, ¿vale? Entonces, la electricidad tiene polaridad negativa o positiva, ¿vale? Entonces, la LAN, que se corresponde en inglés a la left anterior negativity, la negatividad anterior izquierda, es una onda que tiene una polaridad negativa y que ocurre 400 milisegundos después de presentarse la violación y además en una zona anterior. Y la P600 lo único que significa es que es positiva por la P, ¿vale? Y que ocurre 600 milisegundos después de haberse presentado esa violación. Y además que tiene una distribución centroparietal, ¿vale? Entonces, en ese experimento, en las personas nativas, lo que encontramos es que hay una diferencia entre las condiciones experimentales, entre la de control y la violación de número y de género, tanto en esa left anterior negativity como en la P600. Y lo que después vemos en los no nativos es, aunque yo lo presenté no como una onda, sino ya con el mapa, ¿vale?, es que no se obtienen esas diferencias entre la condición experimental y la condición de control, ¿vale? La historia es un poco más larga porque sí hay algunas diferencias, pero no son iguales que las de los nativos y eso es lo que nos interesa ahora. Muy bien, muchas gracias. Luego también quería preguntarle qué es lo que ocurre cuando una persona está hablando. Me suele ocurrir algunas veces, ¿no? Estoy aprendiendo euskera, intento hablar con alguien en euskera y salto directamente al inglés. Ya somos dos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro en ese momento que no tiene nada que ver? Porque estoy intentando decirle algo y de repente le digo algo en inglés, pero de golpe salto. Claro. ¿Y eso por qué se produce? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque lo que estamos es teniendo una interferencia de la otra lengua débil que tenemos, ¿eh? Es decir, que lo que está ocurriendo es que nosotros, bueno, hay muchos experimentos que lo que muestran es que hay una no selectividad en la comprensión. En la producción llega un momento en que tenemos que seleccionar. Entonces, si uno tiene que seleccionar y tiene varias etiquetas para un mismo concepto, ¿no?, pues vamos a obtener interferencias y nuestras lenguas. Si no tenemos bien claros los mecanismos de activación e inhibición con esa nueva lengua que estamos aprendiendo, pues vamos a tener interferencias de las otras lenguas porque están más activadas. Entonces, como están más activadas, a la hora de recoger la etiqueta de perro, ¿no?, y tenemos que decir chakur, pues nos viene claro. Entonces, esos son los mecanismos de selección. Pero yo tengo la esperanza de que eso mejore. Espero que sí. Sí mejora. Bye. Sí mejora, sí. Buenas tardes. Personalidad y carácter. Aprendiendo una segunda lengua, puedes adoptar más bien una personalidad diferente a la tuya materna. Una personalidad diferente. Sí, una personalidad y también carácter. Me explico. Si yo me expreso en castellano, tengo tendencia a tener cierto carácter o cierta personalidad. ¿Sí? Si me expreso en inglés o en euskera, ¿sigo con ese mismo carácter o cambio de carácter? Hombre, vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Es decir, en nuestro mundo personalidad son palabras mayores. Es decir, si uno cambia personalidad, estamos hablando de trastornos.
Otra cosa, no, vamos a ver, por eso yo creo que la palabra correcta no es personalidad. Uno no cambia de personalidad cambian los psicóticos, cambian en fin, distintos trastornos. No vamos a mencionar aquí otros trastornos. Lo que sí pasa es que, digamos que tu mundo afectivo es distinto, porque si tu lengua materna es el de euskera, tú vas a tener ligadas toda una serie de vivencias y toda una serie de contenido emocional a esas palabras, que probablemente no lo vas a tener con el inglés o con cualquier otra segunda lengua. Por tanto, cuando tú hables en una lengua o cuando hables en otra, pues estarás activando toda una serie de eventos que van a tener para ti un carácter distinto y que, por tanto, pues no es que cambies de personalidad, eso sería peligroso, pero lo que sí va a ocurrir es que, bueno, vas a tener un apego diferente cuando lees o hablas con una lengua o cuando hablas con otra. Pero yo no utilizaría el cambio de personalidad, ¿eh? No, lo que vas a tener es unas... Sí. O sea que una persona siempre, irrespectivamente del idioma en que se comunique, según usted, siempre tiene el mismo carácter. Vamos a ver, yo creo que lo que tenemos es que ser cuidadosos con lo que entendemos por carácter y por lo que entendemos por personalidad. En el mundo científico, personalidad tiene unas connotaciones claras. Entonces, un cambio de personalidad ocurre en los esquizofrénicos, por ejemplo, ocurre en los psicóticos. Entonces, yo no creo que ningún bilingüe, por el hecho de ser bilingüe, sea psicótico ni sea esquizofrénico, ¿vale? Ahora, que tú cuando hablas con tu lengua materna te expreses y tengas una forma de expresarte más rica y con más matices y que tiene una carga emocional distinta, por ejemplo, cuando lees poesía en tu lengua materna y cuando lees poesía en otra lengua, sí, porque la lengua no es muerta, es viva, entonces va a evocar toda una serie de... Las palabras están apegadas a contenidos, son etiquetas que están apegadas a contenidos, entonces esos contenidos evocarán en ti una serie de vivencias diferentes en tu lengua materna y en otra lengua, pero eso no es un cambio de personalidad. Bien, una última pregunta. Utilizando un idioma u otro, ¿piensas de la misma manera? Es una pregunta interesante y yo no creo que nadie sea capaz de responderla, al menos que yo sepa. En principio, lo que te podría decir desde la corriente, digamos, mayoritaria, porque esa pregunta se la hicieron hace mucho tiempo y es lo que se denomina la hipótesis de Sapir-Whorf, ¿eh? Es decir, ¿en qué medida la lengua determina cómo piensas? ¿En qué medida la lengua determina cómo percibes el mundo? Los datos que yo he visto no son conclusivos, ¿eh? Es decir, hay datos, por ejemplo, de los chicos de esta tribu, ¿cómo se llama? Bueno, una tribu americana en donde tienen distintas etiquetas para decir distintas cosas, ¿no? Entonces, cogen la dimensión largo-pequeño, está codificada en la lengua, mientras que en los ingleses tienen otra codificación. Los chinos, por ejemplo, no tienen los contrafactuales, que es si hubiera hecho sol esta tarde, yo me hubiese metido en el cine. Ni hizo sol esta tarde, ni yo me metí en el cine. En fin, hay otra tribu en donde los colores solo tienen blanco y negro, no tienen azul. Los famosos experimentos de los inúes, de los ¿cómo se llaman?, de los esquimales, ¿no?, en donde distinguen no sé cuántos tipos de nieve. Al final no hay ningún resultado conclusivo de que esa gente no sepa distinguir el azul del rojo o el azul claro del verde claro. Es decir, que no hay ninguna evidencia que a mí me resulte convincente de que realmente la lengua te haga ver el mundo de forma distinta. ¿Que module algunas cosas? Sí,
Pero los chinos son capaces de entender el contrafactual, aunque el contrafactual no esté codificado en su lengua. Los de, no recuerdo ahora cómo se llama esa tribu, los de esa tribu son capaces de percibir el azul diferente del verde y no lo tienen codificado en su lengua. Entonces, yo no he visto ningún dato que a mí me haga pensar que eso ocurre. Y es un revival que está habiendo ahora, O sea, es una pregunta muy interesante, pero yo no lo he visto. Muchas gracias. Según los puestos, se podría entender que el hecho de haber recibido una educación bilingüe amplía la capacidad intelectual de la persona. Eso es llegar muy lejos. Ser bilingüe o ser monolingüe ni es malo ni es bueno, es diferente. Lo que hoy os comenté acá es que parece que hay unos ciertos indicios, y repito, hay cierta controversia, sobre una mejora en ciertas capacidades de control ejecutivo y de atención. Cuidado, hay que hablar de la otra parte. Es decir, esos 30 milisegundos que ganas en ese control atencional los pierdes a la hora de recuperar la información si haces experimentos de denominación de dibujos, en donde tienes que recuperar la información. Los monolingües son mejores que los bilingües. Estamos hablando de 30 milisegundos, Es decir, que es importante en nuestro mundo, pero que en otro mundo no es tan importante. Entonces, ¿que eso aumenta las capacidades intelectuales? Yo no llegaría a eso. No es que los monolingües sean tontos. Simplemente, oye, aumenta, digamos, potencia unas ciertas capacidades y tiene un cierto detrimento sobre otras capacidades. ¿Es bueno o es malo? Es diferente. Yo a mis hijos los he educado en ambiente bilingüe. ¿Por qué? Pues porque creo que en el mundo que hoy vivimos, si uno es bilingüe, tiene más posibilidades que si es monolingüe. Pero bueno, son opciones. Pero no aumenta la capacidad intelectual que yo sepa. Miesker. No, una pregunta que me venía cuando hablabas de todo esto, por supuesto podríamos estar horas, ¿no? Pero hace años mi hermana tuvo un falciparum, una malaria falciparum con un ataque cerebral, con una amnesia total. Y entonces perdió, su primera lengua, como la mía, era el francés. Después aprendimos en el cole el inglés, después para ella el español y después al llegar aquí el euskera. Y cuando estuvo a la Resia arriba, perdió el euskera, el español y el inglés y se quedó durante todo el tiempo de la amnesia solo con el francés. Y bueno, llevo años, he estado buscando esto, pero ¿qué es? Es algo al nivel... bueno, es un efecto de la amnesia, me imagino, ¿no? Que le ha borrado estas... Ella todavía no se lo puede creer, por supuesto, porque al nivel, como tú decías, emocional, afectivo, ella había más bien borrado su francés, porque quería vivir aquí, sobre todo con el español y después con el euskera. Y cuando al salir de la amnesia le dijo, ay Lore, te perdiste, bueno, habías olvidado las otras 3 lenguas, te quedaste con el francés. Sí, hay casos como esos reportados en la literatura e incluso hay casos en donde generalmente lo que se pierde no es la lengua materna, generalmente es lo que se preserva, la lengua materna. Pero hay algún caso reportado en la literatura en donde ocurre al revés. Hombre, lo propio es que si tú has aprendido una segunda, una tercera, una cuarta lengua y los datos parecen demostrar que, bueno, parte del circuito es el mismo, pero parte del circuito no lo es, bueno, lo probable es que la lengua materna tenga un peso completamente diferente y entonces lo que pierda sean las otras lenguas, ¿no? Pero, repito, yo creo que en estos momentos existen casos reportados en la literatura, pero no se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual... Es decir, sabemos cosas, pero nos queda mucho por saber. Sí. No, y entonces
Entonces yo lo ponía bueno, lo estoy siempre pensando, poniéndolo en relación con el envejecimiento. Yo siempre tengo un poco el pánico, una especie de ansiedad de decirme, bueno, al envejecer voy a perder poco a poco o me voy a cansar con todas las otras lenguas que me aprendió desde el francés, pero tú, no sé, parece que estabas un poco llegando a una conclusión un poco contraria a esto, ¿no? En el sentido de que... por eso queremos hacer esta investigación en el BCBL, porque los datos son controvertidos y entonces son muy sugerentes. Vamos a ver, el titular es "El bilingüismo protege contra el Alzheimer", por decirlo de una forma muy callejera, ¿no? Pero la cuestión, es decir, hay algunos datos de experimentos que algunos tienen algunos pequeños problemas, en donde, bueno, pues se veía que la gente que era bilingüe tardaba más en desarrollar demencias, aproximadamente como unos 5 años, que los monolingües, ¿no? Entonces, esos son datos que no están realmente contrastados. Si eso es así, bueno, pues es una historia completamente diferente de lo que dices, lo contrario. Es decir, que ese bilingüismo protege pues porque tienes que ejercitar toda una serie de mecanismos que de alguna forma te protegen en caso de que suceda eso, que no tiene tampoco por qué suceder siempre, ¿no? Pero si aparece una neurodegeneración, pues a lo mejor puede castigar menos a una persona bilingüe que a una persona monolingüe. Pero repito, eso lo sabremos dentro de unos años, ¿eh? Estamos haciendo la investigación en curso y vamos a ver qué es lo que pasa. Bai, besteik? Me gustaría animar a las personas mayores, aunque estamos aquí bien poquitas, a que colaboren con el Centro BCBL, que mi pareja y yo hemos hecho unos estudios, bueno, nos hemos prestado para colaborar en los estudios Hemos sido voluntarios y, bueno, el 99% sois muy jóvenes, pero 1, 2, 3, 4, 5 creo que hay mayores. Desde aquí os quiero animar a que hagáis la prueba, porque es un estudio muy sencillo, a pesar de que hay que pasar por una resonancia, es muy simple y, bueno, nos dieron un trato exquisito y ánimo. Y también tengo entendido que podían ir personas de todas las edades. Con lo cual, pues si queréis hablar con el señor Carreiras, él os podrá informar. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invito ciertamente a venir. Yo creo que colaborar con la ciencia es, en fin, interesante. Cuanto más sepamos, mejor calidad de vida tendremos. Si no somos nosotros, pues serán nuestros hijos. Pero si uno se fija en la calidad de vida que tenemos hoy en día, bueno, la ciencia está contribuyendo muchísimo a esa calidad de vida. La televisión la inventaron pues gente que estaba en los laboratorios, y el teléfono también, y el frigorífico, que no había hace unos años, y quien dice eso pues dice ciertas pautas educativas y ciertas enfermedades que se conocen hoy y se tiene el tratamiento. Gracias a que hace 20 años se descubrió el oncogen, hoy son capaces los médicos de tener terapias contra el cáncer que no había hace 10 años. Entonces, bueno, yo les animo también a colaborar con la ciencia. Allí son pruebas que no son inocuos, es decir, que bien la resonancia, bien los potenciales evocados, no se les da ningún electroshock, simplemente lo que se registra es la actividad cerebral mientras se está haciendo una determinada tarea. Y luego, pues bueno, pues para darles las gracias por haber venido, les damos una pequeña gratificación para que se vayan contentos. Y los invitamos a café, me parece, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Yo quería... Ah, perdón. Sí, perdón, sí. A ver, yo por una experiencia personal, bueno, pues yo tengo una hija, yo soy euskaldun berri, mi marido es euskaldun zarra, pero vivía fuera cuando vimos a la niña y yo sabía euskera, pero no me decidí a hablar. Entonces, decidí soltarme a hablar con ella y entonces yo siempre tengo la duda, bueno, la duda no, lo hice consciente y queriendo y estoy satisfechísima, ¿no? Pero hay gente que me dice, por ejemplo, pero tú, si tu lengua no es materna, o sea, el euskera no es mi lengua materna, dice, ¿cómo puedes hablarle? Y yo, o sea, no tuve ningún problema a la hora de hablar con ella. Entonces, ¿mi hija es monolingüe, es bilingüe o qué es? Porque yo me planteaba, aquí en San Sebastián, pues, sabes que el castellano lo va a aprender en todas partes. Mi hija, la chica que la cuidaba, era euskaldun. Yo le hablaba todo en euskera, tenemos amigos euskaldunes, pero muchísima gente le hablaba en castellano. Mi hija hablaba, cuando fue a la Ikastola, sabía perfectamente castellano. Con un año que empezó a hablar, pues hablaba en euskera, pero ella entendía el castellano perfectamente. Entonces, después de oírle a usted, me ha quedado la duda de si es monolingüe, bueno, es plurilingüe ahora, pero bueno, en ese momento, ¿era monolingüe, bilingüe o qué era? No necesitamos tener etiquetas, es decir, es lo que es. Es decir, No, que no es por etiqueta, es un poco... Claro, no sé, pero vamos a ver, en el después de oír mundo esto- bilingüe, monolingüe, ¿qué es bilingüe? Bilingüe es aquel que habla perfectamente los dos idiomas de que estamos hablando, euskera y castellano, o bilingüe es aquel que ha aprendido euskera o castellano a los 5 años, o a los 10, o a los 15. Bilingüe es aquel que no escribe tan bien, pero sí lo habla. O sea, lo que hay que definir en todos estos estudios es el tipo de muestra que uno ha cogido, porque bilingüe es un término que se nos va de las manos, ¿no? Entonces, probablemente tu niña pues sea considerada bilingüe. ¿Por qué? Pues porque entenderá, hablará castellano, euskera y escribirá, y entonces va a ser bilingüe. Ahora, estas personas que antes yo había comparado en la resonancia eran bilingües. Lo que pasa es que unos eran bilingües en donde el padre le hablaba castellano, la madre le hablaba euskera o viceversa, y otros en donde sus padres le habían hablado castellano y aprendían euskera cuando llegaban a la escuela. Sus cerebros mostraban activaciones diferentes, pero ambos eran bilingües. Lo que pasa es que unos eran, vamos a llamarle bilingües tardíos, y tardío es a los 3-4 años, y los otros son bilingües tempranos. Pero usted, por ejemplo, ¿qué hubiera sido mejor? Según su eso es opinión? otra pregunta. Esa es otra Si mi marido pregunta. le hubiera hablado en euskera y yo en castellano, si le hubiera hablado yo en castellano... Esa es otra pregunta. Yo no me he planteado la duda nunca, pero... Ya, después de oír esto- pero vamos a ver. En este mundo, ¿qué es mejor o qué es peor? No lo sabemos. Es decir, bueno, pues tú lo has hecho de esa forma y ha salido bien, ¿verdad? Sí. No iba a salir mal, porque venimos con una capacidad de aprendizaje absolutamente prodigiosa. ¿Qué hubiera recomendado teniendo en cuenta estas historias? Pues que un padre le hablara en una lengua y otro padre le hablara en otra. Pero, bueno, ella también pilla el castellano, es decir, el castellano, del poco tiempo que llevo yo acá, veo que, por lo menos aquí en Donostia, es claro. lo dominante, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues si ahí tú está. estás potenciando la lengua que no es la dominante, la otra la va a pillar, de cualquier forma, ¿no? Sí, O sea que... vale. Pero sí. Es que ricasco. Bueno, ya vamos acabando. ¿Alguien quiere decir algo? O si no, pues un aplauso ya para Manuel y gracias por todo este recasco.